Y saben, hermanos, una de las más grandes capacidades del ser humano es la comunicación verbal, ¿no es cierto? La capacidad de poder hablar los unos con los otros. Fíjense, hay estudios, hermanos, que dicen que nosotros, los seres humanos, podemos hablar hasta 16,000 palabras al día. Imagínense, 16,000. Las mujeres quizás hasta 50. No, no es cierto. No tantas, pero sí un poquito más que el hombre, ¿eh? O sea, en los estudios, esa es la realidad. La mujer habla un poquito más que los hombres, ¿no? Pero, hermanos, hay una verdad que cuando nosotros hablamos, nos damos a conocer. Porque cuando nosotros hablamos, nosotros mostramos lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nuestro interior. Pero también, hermanos, cuando hablamos, también podemos enseñar, ¿no es cierto? Podemos corregir, podemos exhortar, podemos reprender, podemos consolar, podemos animar, etcétera. Podemos hacer muchas cosas con nuestro habla, ¿no es cierto? Es más, hay un proverbio que dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. ¿Sí dice el proverbio? La vida y la muerte está en el poder de la lengua. ¿Por qué? Porque con nuestra boca construimos o destruimos. Nuestra boca, nuestra lengua es poderosa. Por desgracia, ¿qué pasa, hermanos? Por desgracia, hacemos el mal con nuestra boca, con nuestra lengua. Usamos nuestra boca ¿para qué? Para hacer maldad. Específicamente, hermanos, usamos nuestra boca para mentir. Y vivimos en una vida llena de mentiras. Quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Quién es el ser más mentiroso del universo? Satanás, ¿no es cierto? El apóstol Juan que dice, Satanás es el padre de mentira, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras, hermanos, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, nosotros podemos ver, hermanos, que la tendencia pecaminosa del ser humano es esa, es mentir. Porque, hermanos, todo ser humano, gracias a Adán, tenemos la tendencia pecaminosa de mentir cada día, de mentir a cada rato. Tú mientes para protegerte a ti mismo. Tú mientes para proteger a otros. Tú mientes para un beneficio personal. Tú mientes para hacer daño. Tú mientes para hacer creer que eres algo que no lo eres. ¿No es cierto? Nosotros vivimos en mentiras. Los hombres son mentirosos. Y eso causa que las relaciones humanas se rompan. Las relaciones humanas se rompen por las mentiras. Porque ya no confiamos en esas personas. Ya no hay confianza entre unos y otros. Por esa razón, hermanos, Dios dio el 9º mandamiento a los israelitas para que no mientan. Vean lo que dice Éxodo 20:16, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El 9º mandamiento, Éxodo 20:16, que la verdad, hermanos, se me pasaron rapidísimo estos 9 meses. Ya vamos predicando 9 meses y ya vamos a acabar para el próximo. Y vean lo que dice el Señor en Éxodo 20, versículo 16, en el 9º mandamiento, Éxodo 20, versículo 16, dice el Señor, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Con este mandamiento, hermanos, Dios quería prohibir la mentira y proteger la verdad. Eso es lo que quería Dios, prohibir la mentira y proteger la verdad. Como lo hemos visto, hermanos, a lo largo de este estudio de los 10 mandamientos, esta palabra de no, en hebreo, hermanos, se traduce como lo, que simplemente, hermanos, quiere decir una negación permanente, ¿ok? Dios simplemente está diciendo a los israelitas, nunca, esa es la negación permanente, nunca jamás ¿qué? Nunca jamás hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Fíjense, hermanos, cuando Dios les dice esto a los israelitas, Dios se está refiriendo a no dar un falso testimonio dentro de una corte. Eso es lo que Dios se está refiriendo con este mandamiento. No des un falso testimonio dentro de una corte. O sea, hermanos, los israelitas
tenían que mostrar una honestidad total para proteger su sistema legal que Dios mismo había diseñado. Dios quería proteger el sistema legal a base de la honestidad, no de la mentira. Pero fíjense, hermanos, por cierto, esta es la primera vez que se utiliza la palabra prójimo en los 10 mandamientos. Y prójimo, hermanos, en hebreo es rea, que rea, hermanos, se puede traducir como compañero. Ese es el prójimo, el compañero. Pero se está refiriendo esta palabra de rea a la persona más cercana a ti, a la que te está acompañando en este momento. O sea, hermanos, la idea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en pocas palabras, es que cualquier persona que tú tengas al lado tuyo, ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que en este mandamiento implícitamente Dios está hablando de la honestidad, de decir la verdad. ¿A quién? A tu prójimo, o sea, a cualquier persona que esté al lado tuyo en ese momento, a cualquier persona que te esté acompañando en ese momento. Tú tienes que ser con él o con ella una persona honesta, decir la verdad. Ven lo que dice Levíticos 19:11. Es mi misma idea, pero vean lo que dice Levítico 19, versículo 11. Levítico, capítulo 19, versículo 11. Dice Levítico 19:11, no hurtarás, y escucha, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Es la misma idea, hermanos. No mientas a quién, a tu prójimo. No engañes, no mientas el uno al otro, o sea, no mientas a tu prójimo, no se mientan los unos a los otros, no se mientan entre ustedes. Esto es lo que quería Dios para los israelitas, hermanos. Estos israelitas, por supuesto, del antiguo pacto. Dios les dice, ustedes israelitas siempre deben de decir la verdad en todo momento, en toda circunstancia, particularmente en el contexto legal. Pero siempre debes de decir la verdad. Ese fue el mandato de Dios para los israelitas. Ahora yo quiero preguntar, hermanos, ¿esto de Éxodo, de los 10 mandamientos, aplica hoy en día a nosotros? ¿El 9º mandamiento aplica hoy en día para nosotros? Sí. La respuesta es sí, porque lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ve lo que dice Efesios 4:25. Efesios 4:25. Efesios capítulo 4, versículo 25. Vean lo que dice Efesios 4:25. Dice Efesios, por lo cual, vean hermanos, aquí en el contexto, simplemente para entender estas palabras, aquí Pablo está hablando del nuevo nacimiento. Pablo le está diciendo a la iglesia, quítense esos hábitos pecaminosos que caracterizan a un pecador. Y mejor ustedes nazcan de nuevo, sean nuevas criaturas. Por eso les dice Pablo, por lo tanto, cuando ustedes son nuevas criaturas, escucha, desechando ¿qué? La mentira. Cuando tú naces de nuevo, tú desechas la mentira, hablando en verdad cada uno con su prójimo. Escucha, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando Pablo dice, porque somos miembros los unos de los otros, aquí Pablo en su contexto se está refiriendo a la iglesia, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Pero hermanos, la aplicación es la misma para toda persona, sea de la iglesia o no sea de la iglesia, tú tienes que hablar siempre ¿con qué? Con verdad. Habla, dice Pablo, verdad. Habla verdad. Porque hermanos, esta es la realidad. La mentira se puede ver de muchas formas, ¿no es cierto? Podemos mentir de muchas formas. Por ejemplo, cuando tú hablas algo, pero le echas de tu crema para que se escuche más impresionante, ¿no? Más dramático, y exageras las cosas. Estás mintiendo, ¿no es cierto?
Estás diciendo falsedad, estás exagerando para que probablemente tú te veas más exaltado. O a los estudiantes, ¿cuántas veces el perro le comió sus tareas? Es mentira, ¿no es cierto? Y mentimos, hermanos, y damos excusas porque no hicimos la tarea. Esta es la realidad, hermanos. La mentira en nuestra cultura es algo, hermanos, que llevamos desde la raíz. Es algo que llevamos desde la raíz. Nosotros mentimos muy fácilmente. ¿Qué pasa cuando alguien te marca por teléfono y quieres contestar? Ay, dile que no estoy. Es más, ya me voy para que no mientas. Y excusas, y pecas y mientes. Hermano, Dios conoce nuestros corazones. No decir la verdad es que mentir. Es mentir. Ahora, tenemos que decir algo importante. Ser prudente no es ser mentiroso. Eso también tenemos que tenerlo en claro, hermano. Ser prudente es no ser mentiroso. O sea, tú tienes que hablar con prudencia con tus palabras. Tú debes de hablar con verdad, ¿no es cierto? Pero quizás en algún momento de tu vida, hermanos, tú no puedes decir ciertas cosas. Entonces, ¿tú qué haces? Eres prudente. Guardas silencio, no lo dices. Pero cuando tú ves que es prudente decirlo, cuando tú ves que el tiempo es oportuno, entonces tú vas y dices lo que tienes que decir en verdad, sin exagerarle, sin quitarle, sin añadirle. Porque si haces eso, entonces ahora sí vas a estar ¿qué? Mintiendo. Yo quiero preguntarte, hermanos, ¿cómo debemos de hablar en nuestra vida diaria? ¿Cómo tenemos que hablar en nuestra vida diaria? Ve lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:37. Ahí nos da la respuesta el Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de hablar en nuestra vida diaria? Mateo 5:37. Dice el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 5, versículo 37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Escucha, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, hermanos, en el contexto del Señor Jesucristo simplemente está diciendo que tú tienes que hablar siempre bajo juramento. Es el contexto de estas palabras. El Señor Jesucristo está hablando del juramento y Él está diciendo, tú cuando hables, tú tienes que hablar siempre como si estuvieras bajo juramento delante de Dios. Tú debes de hablar como si Dios estuviera delante de ti siempre. Por eso, que tu sí sea sí y que tu no sea no. En pocas palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, tú siempre tienes que decir la verdad. No hay más. ¿Cómo debemos de hablar en nuestro diario vivir? Así. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Habla siempre con la verdad, hermano. Nosotros estamos llamados a esto, a hablar con la verdad. Ahora esto me lleva a otra pregunta. Si nosotros tenemos que hablar con la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? De hecho, hermanos, esta fue una pregunta que se hizo Poncio Pilatos cuando estaba arrestando al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo, yo vine a dar testimonio de la verdad? Y Poncio Pilatos dijo, ¿qué es la verdad? Yo les hago la misma pregunta, hermanos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, hermanos? Fíjense, un puritano llamado Richard Steele dice estas palabras acerca de la verdad. Él dice, vean, aquí lo puse. Él dice que la verdad es el acuerdo de nuestras expresiones con la naturaleza de las cosas o del conocimiento o comprensión que tenemos de ellas. O sea, en palabras más simples, hermanos, la verdad es expresar exactamente lo que una cosa es, tal como se percibe o como se conoce. Eso es la verdad. Es expresar exactamente lo que una cosa es, como se conoce o como se percibe. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando dijo yo vine a dar la verdad, Él dijo
que Él era la verdad porque Él es la verdad. Él es lo que es. Él es exactamente eso. Él es la verdad. Entonces, hermanos, ¿qué es la verdad? Es esto, es simplemente decir las cosas como son, así en pocas palabras. No le agregas, no le quitas, tú simplemente dices lo que es. ¿Por qué? Porque Dios quiere la verdad absoluta en toda tu vida. Lo que decimos y lo que hacemos, Dios quiere que sea en verdad, no en mentira. Ve lo que dice el Salmo 51, versículo 6. Salmo 51, versículo 6. Dice el Salmo 51, versículo 6, dice, hablando de Dios, he aquí, tú amas que la verdad en lo íntimo. Vean, hermanos, tú tienes que conducirte en verdad, porque Dios ama la verdad. O sea, tú debes de hacer y decir las cosas como realmente lo son. Debes de esforzarte para vivir en verdad, porque Dios ama la verdad. Él quiere la verdad en tu vida, en la manera en que piensas, en la manera en que hablas, en la manera en que actúas. Dios quiere la verdad en tu vida. Por desgracia, ¿qué dice el mundo, hermanos? Nada es bueno ni nada es malo, ¿no? Hay una relatividad. Cada quien tiene su propia verdad. Eso dice el mundo, pero eso es falso. Eso es falso, hermanos, porque hay una realidad. Las verdades son absolutas, ¿no es cierto? Y las mentiras también son absolutas. El negro es negro, ¿no es cierto? No es blanco. El azul es azul. Son verdades absolutas. Hay cosas, hermanos, que son verdad y no podemos cambiarlas por más que hagamos. Y yo quiero preguntarte, hermanos, ¿qué tan importante es para ti la verdad? ¿Qué tan importante es para ti la verdad? Porque, hermanos, la verdad es muy valiosa. Y la verdad es tan valiosa, hermanos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la verdad es tan valiosa? La verdad es tan valiosa, hermano. Escucha. Porque Dios es verdad. Por eso es valiosa. Porque Dios es verdad. Y por lo tanto, Dios solamente va a ser glorificado en el contexto de la verdad, no de la mentira. Por eso la verdad debe de ser tan valiosa para ti. Por eso tú debes de amar la verdad como Dios ama la verdad, porque Dios es verdad. Ve lo que dice Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. Dice el apóstol Juan, Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, escucha, el único Dios que verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vean, hermanos, Cristo vino para que nosotros conociéramos al único Dios verdadero. No hay más. No hay más dioses. Hay un solo Dios. Y este solo Dios es que verdadero. Dios es verdadero, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es real. Porque Él no es una ilusión. Porque Él no es una falsedad. Esto es parte de lo que es Dios, hermanos. Porque Dios es la fuente de toda la verdad. De Él emana la verdad. De Él salen las cosas que son reales. Él es la verdad. Él es la expresión más perfecta, más pura de lo que es real, de lo que es verdadero. Pero no solamente eso, hermanos. Dios también es veraz. O sea, Él en su esencia no solo es verdadero. Él también en sus acciones son verdaderas. Él es un Dios veraz. De su mismo ser, hermanos, sale lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? Él es verdadero. Cuando Él habla, cuando Él actúa, cuando Él promete, cuando Él advierte, todo es cierto porque Dios es veraz. Dios es real, Dios es verdadero. Hermanos, la verdad está ligada al ser de Dios.
Por eso tú debes de amar la verdad, atesorar la verdad. Ve lo que dice Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Vean, nosotros entonces, hermanos, podemos ver que Dios ama la verdad porque Él es el único Dios verdadero. En su esencia está la verdad. Y vean lo que dice Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4 acerca de Dios dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y escucha, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Vean, hermanos, Él es el Dios verdadero, Él es el Dios de verdad. Por eso, hermanos, tú debes de atesorar la verdad en tu corazón, porque Dios ama esa verdad, porque Él es la verdad, y por lo tanto, como Él es la verdad, tú tienes que amar esa verdad. O sea, tienes que amar a Dios, porque Él es el Dios de verdad. Salmo 111, versículo 7, vean, Salmo 111, versículo 7. Salmo 111, versículo 7, dice el salmista, escucha, las obras de sus manos son que verdad y juicio, fieles son todos tus mandamientos. Nota, hermanos, dice el salmista que en las manos de Dios está la verdad. Él crea la verdad. Él es verdadero. De Él sale la verdad. Él cuando crea, cuando produce, simplemente pueden salir cosas verdaderas, no falsas. Porque Él es la verdad. Vean lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice Tito: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, escucha, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, etc. Vean, hermanos, Tito está diciendo que Dios no miente. ¿Por qué? Porque Él es verdadero, porque Él es veraz, porque Él es el único Dios verdadero. Vean Hebreos también, Hebreos 6, 18, misma idea. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6, versículo 18. Hebreos 6, versículo 18 dice el autor de Hebreos: para que por dos cosas inmutables, en las cuales, escucha, es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Porque Dios es veraz, porque Dios es verdadero. En su ser y en sus acciones, Dios es verdadero. Y hermano, podemos seguir con más versículos que nos muestran que Dios es verdad y que Él nunca va a mentir. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. La mentira, hermanos, viene entrelazada en nuestra naturaleza. La mentira viene dentro de nuestra carne, pero Dios no es hombre, Dios no es carne, Dios no es ser humano. Por lo tanto, Él no puede mentir, porque su naturaleza, su esencia misma es ser que verdadero, es ser verdadero. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de la santidad de la verdad, estamos hablando de la santidad ¿de quién? De Dios mismo. Él es el Dios verdadero, por eso Él ama la verdad. Por eso Él quiere que tú vayas en ese camino donde no hay ninguna pizca de mentira, donde no hay ninguna pizca de falsedad, hermano. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú cómo te conduces? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo es tu hablar? ¿Mientes y mientes? ¿O hablas o amas la verdad? ¿Dónde estás parado el día de hoy, hermano? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Te gusta mentir y mentir y mentir? ¿O tú amas la verdad porque amas a Dios? Porque esta es la realidad, hermanos.
si Dios ama la verdad, porque Él mismo es la verdad, ¿cuál sería la contraparte entonces? ¿Qué el qué? Si Él ama la verdad, entonces Él odia la mentira, ¿no es cierto? Esa es la contraparte. Si Él ama la verdad, entonces Él odia la mentira. Porque ve lo que dice Proverbios 12:22. Proverbios 12, versículo 22. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Proverbios 12, 22. Dice así el proverbista: los labios mentirosos, escucha, son abominación a Jehová. Él odia la mentira. Pero fíjense, hermanos, dice que los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Esta palabra de abominación en hebreo, hermanos, es toeva. Que toeva, hermanos, se puede traducir como repugnante. Repugnante. O sea, la idea de esta palabra, hermanos, es algo que es detestable porque te da asco. Esa es la idea. Algo detestable porque me da asco. O sea, lo que está diciendo el proverbista es que Dios abomina, o sea, Dios repudia. A Dios le produce asco ¿qué? La mentira. A Dios le produce asco la mentira. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es la verdad. Porque Él es la verdad. Porque en Él, hermanos, no va a haber ni una pizca pequeña para la mentira. Eso de mentiritas blancas, hermanos, no es bíblico. Dios abomina, Dios repudia, a Él le dan asco las mentiras. Pero las practicamos muy seguido, ¿no es cierto? ¿Te invitan a algún lado? Ay, sí, me encantaría ir, pero tengo planes. Y no, solo quieres estar en tu sofá viendo películas, pero ya mentiste para no quedar mal. ¿No es cierto? Esas acciones las cometemos a diario, hermano. O alguien te dice, ¿te acuerdas de la fecha, de lo que pasó? Ah, sí, me acuerdo. ¿Cuál? Ni sabes de lo que te están hablando, pero tú ya te acordaste de todos los hechos, ¿no es cierto? Somos muy dados a esto, hermanos. Nuestra lengua es muy mentirosa. Muy mentirosa. Vean cómo se caracteriza un hombre pecador mentiroso. Un hombre que no busca a Dios. Un hombre que no quiere nada con Dios. Ve cuáles son sus características. Romanos 3:13. Ve lo que dice Romanos 3:13 de este hombre que no quiere nada con Dios, de este hombre que no busca a Dios. Romanos 3:13, recuerdan el contexto, Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien se entregue a Él, ¿no es cierto? Y en ese contexto vean cómo son estos hombres. Romanos 3, versículo 13, dice Pablo, sepulcro abierto es ¿qué? Su garganta. ¿Qué es un sepulcro, hermanos? Es una tumba. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Tumba abierta es su garganta. Obviamente Pablo está hablando de sentido figurado, pero ¿cuál es la idea, hermanos? La idea es que así como una tumba que está abierta muestra su descomposición del cadáver, así también las palabras del ser humano. Las palabras del ser humano muestran la descomposición que hay dentro del ser humano. Sus palabras mostrarán su descomposición que tiene por dentro, en su corazón, en su interior. El ser humano está podrido por dentro, por eso mentimos, por eso decimos mentiras. Pero vea, continúa diciendo Pablo, dice, con su lengua ¿qué? Engañan. Los pecadores con su lengua engañan. Esta frase, hermanos, en griego se traduce mejor, de manera más literal, como su lengua engaña continuamente. Así se traduce de una manera más literal. Su lengua engaña continuamente. O sea, su lengua miente y miente y miente y no se cansa de mentir. Vean, hermanos, una de las manifestaciones más claras de la pecaminosidad es que la mentira. La mentira. Esto sucede incluso hasta cuando somos niños, ¿no es cierto?
Nadie nos enseña a mentir, pero nosotros mentimos, porque está en nuestra naturaleza y somos mentirosos. ¿A poco no es cierto, hermanos? Y por desgracia, este es un pecado que muchos de hoy en día lo practican, aún llamándose cristianos. Mienten, con su lengua engañan continuamente, dice Pablo. Y muchos, por desgracia de nosotros, hacemos esto. Y vean cómo termina, dice el versículo 13, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Estas son palabras del Salmo 140, versículo 3. Y esto, hermano, simplemente quiere decir que las palabras del ser humano dice, las palabras del ser humano son veneno de áspides, o sea, áspides es serpientes. Son veneno, las palabras del ser humano son veneno como las de las serpientes. ¿Qué produce un veneno de una serpiente? Muerte, ¿no es cierto? El veneno daña y mata. Así, hermanos, es la boca del ser humano. La boca del ser humano puede dañar, puede matar. Por eso, hermano, tienes que cuidar lo que dices. ¿Cómo lo dices? ¿A quién se lo dices? Porque tu boca puede matar, puede dañar. Y si a eso le agregas mentira, aún peor, ¿no es cierto? Por eso versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es una referencia al Salmo 10, versículo 7. Y la idea, hermanos, de estas palabras es que la persona odia a otra persona y ese odio se va a manifestar ¿en qué? En desprecio. Y su boca va a estar llena de maldición y de amargura. Esta persona lo va a odiar deseándole lo peor. Y esto es terrible, hermanos, porque ese enojo, esa ira que produce esta persona, al final va a herir a alguien más, va a agredir a alguien más, pero él va a acabar como amargado o amargada, ¿no es cierto? Nosotros podemos acabar amargados o amargadas con esta actitud pecaminosa. Piénsalo, hermanos. Cuando tú hablas cosas malas, cuando tú hablas mentiras, puedes acabar amargado. Somos dados a esto, ¿no es cierto? A veces como que simplemente 2 versículos ya nos dieron 2, 3 bibliazos. Porque aquí nos vemos reflejados. De nuestra boca solo sale el mal. Ve lo que dice Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Mateo 15, versículo 19. Mateo 15, versículo 19, dice el Señor Jesucristo, porque del corazón, recuerda, corazón es mente, pensamientos, tu ser interior, lo que hay dentro de ti. Lo que hay dentro de ti, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, ¿y qué? Los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Vean, de tu interior, de tu ser, salen las mentiras, salen los falsos testimonios. Esa es tu naturaleza pecaminosa. Regresa a Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18, vea lo que dice Pablo. Romanos 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo, escucha, Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nota, dice Pablo que la ira de Dios es en contra de ¿quién? De los hombres que detienen la injusticia de la verdad. O sea, hermanos, Dios está irado con los que no practican la verdad. Dios está enojado, su ira está sobre aquellos hombres que tapan la verdad con su iniquidad. Y vean, hermanos, qué pasó por no decir la verdad. Vean qué pasó por ocultar la verdad. Versículo 24, más abajo. Vean lo que pasó. Gracias a que el hombre detuvo la verdad, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito en los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otra vez Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias los unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En pocas palabras, hermanos, el mundo está como está, porque al final cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Está, versículo 27. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y por eso hoy en día el mundo está como está. Le dejaron de glorificar a Dios. El mundo dejó de ver quién era Dios, y el mundo se volvió caótico. Hermanos, esta es una realidad. Cuando el mundo se aleja de la verdad, el mundo se empieza a destruir, porque empieza a haber mentiras. El mundo no puede sobrevivir sin la verdad, hermanos. Es por eso que nosotros hay que ser sabios, hay que ser temerosos de Dios, porque Dios odia la mentira. Y por más pequeña que sea esa mentira, hermanos, Dios la va a condenar. Dios aquí estaba condenando a hombres que se dejaron llevar por esas mentiras, no por las verdades. Y el mundo fue hecho un caos, hermanos. Por eso tú, como verdadero creyente, tú también debes de odiar la mentira y amar la verdad. Vean, volvamos a leer Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4, para que se te quede más cimentado quién es Dios. Dice Deuteronomio 32, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Esta es la naturaleza perfecta de Dios, hermanos, la verdad. Él es el Dios verdadero, el único Dios verdadero. En todo lo que hace, en todo lo que piensa y en todo lo que es, Dios es verdad. La mentira va en contra de su naturaleza. Por esa razón, Él no la soporta. Él la odia, Él la abomina, a Él le produce asco las mentiras. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo es la verdad encarnada, ¿no es cierto? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad encarnada, hermanos. Él es la verdad absoluta. Él es lo que es, punto. Y debemos amarlo, hermanos. Y amar lo que Él es, que es la verdad. Ahora ve el contraste. ¿Cuál es el contraste de la verdad? Juan 8:44. Ve lo que dice Juan 8:44. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice el apóstol Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y escucha, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, la mentira es parte de su naturaleza. Escucha, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de mentira. Él la engendró, de él sale. Su naturaleza de Satanás es ser mentiroso, es ser falso. Todo lo que sale de Satanás, hermanos, está lleno de ilusión, está lleno de falsedad, está lleno de engaño. Y todo eso, por supuesto, te va a conducir ¿a dónde? A la muerte. A la muerte. Pero ¿cuál es la naturaleza de Dios? La verdad, ¿no es cierto? Dios es veraz, Dios es verdadero. Así es Dios. Pero Satanás, mentiroso, falso.
Yo quiero preguntarte, ¿tú qué naturaleza tienes? ¿La de Dios o la de Satanás? ¿Cuál es tu naturaleza? Porque no hay más, ¿eh? O eres de Satanás o eres de Dios. No hay puntos medios aquí. Por eso, hermano, yo te animo a que examines tu corazón. Yo te animo a que examines tu vida. Porque Dios odia las mentiras. Por más pequeñas que sean, hermanos, Él odia las mentiras. Porque si tú vives con una vida que caracteriza las mentiras y habitualmente practicas las mentiras y habitualmente mientes y mientes y mientes, escucha, tú no eres cristiano y vas directo al infierno. Vas directo al infierno por mentiroso. Porque tu padre es el diablo. Porque tu padre es aquel que produce la mentira. Y vas directo al infierno. Ve lo que dice el Salmo 5, versículo 6. Salmo 5, versículo 6. Dice el Salmo capítulo 5, versículo 6. Salmo 5, versículo 6 dice, destruirás a los que hablan, ¿qué? Mentira. Vean, hermanos, Dios va a destruir a los que hablan mentira. Quiero que notes, hermanos, que para Dios las mentiras no son un juego, ¿eh? Él va a destruir al mentiroso. Pero quiero que notes la palabra destruirás. En hebreo es abad. Que abad, hermanos, se traduce como arruinado. Eso quiere decir abad, arruinado. O sea, Dios va a dejar en una ruina total al mentiroso. Pero solamente fue una mentirita blanca, piadosa, que no le afectó a nadie. Eso no importa, porque tú estás afectando algo muy importante. ¿Sabes qué? La naturaleza misma de Dios. Tú estás yendo en contra de la verdad, o sea, tú estás yendo en contra de la naturaleza misma de Dios. Y por eso dice al final, al hombre sanguinario y engañador, abominará ¿quién? Jehová. Al hombre engañador, Dios le produce asco. Recuerden, abominar se traduce como repulsión, como asco. Vean, el juicio de Dios está para los mentirosos, ¿no es cierto? Ve lo que dice Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y escucha, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuevamente, hermanos, Dios toma en serio las mentiras. A tal grado, hermanos, que todos aquellos que mienten van a terminar ¿dónde? En el lago de fuego. Todos los que mienten van a acabar en el lago de fuego. Esto es algo serio, ¿no es cierto, hermanos? Por eso yo quiero preguntarte, ¿tú tomas en serio las mentiras? ¿O eres indiferente y te da igual? ¿Te dan igual las mentiras, hermano? Porque quiero que notes, hermanos, te estoy dando estos versículos porque yo quiero que veas que Dios no va a dudar en mandar al infierno al mentiroso. Él no va a dudar en eso. Él, si encuentra a una persona mentirosa, Él la abomina, le produce asco y la va a mandar al fuego eterno. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos salir de una situación y mentimos, ¿no es cierto? Para que no me regañen mis papás, para que no me regañen mis hijos, les voy a mentir, les voy a decir lo que quieren escuchar, para que ya no me digan nada. Y mientes. Y hacemos eso, ¿no es cierto? Pero hermanos, cada mentira que tú haces, cada mentira es una gota que está cayendo en la copa de la ira de Dios. Y esa copa se está llenando cada vez más con tus mentiras.
y a tal grado que un día esa copa va a ser derramada y el Señor te va a mandar al lago de fuego eterno por mentiroso. Yo quiero que reflexiones cuál es tu posición, hermano. Yo sé que son palabras duras, hermanos, y créanme que nunca lo imaginé cuando dije voy a dar el estudio de los 10 mandamientos. Yo pensé en mi mente, dije, va a ser un estudio muy bonito. Pero es un estudio, hermanos, que al final cuando lo estaba preparando era un balde de agua fría con cada mandamiento, un balde de agua fría con cada mandamiento, y decía, Señor, creo que me equivoqué, no tenía que haberlo dado. Y palabras duras, porque eso hace la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, exhibe quiénes somos nosotros. La ley de Dios, hermanos, nos hace ver que nosotros estamos mal delante del Señor. Por eso, hermanos, si tu situación es esta, yo te recomiendo que tú caigas de rodillas y clames a Dios por misericordia, pidiéndole perdón por tus pecados de mentira. Porque para Él esto no es un juego. Esto es algo muy serio que tiene que ver con su dignidad, por eso es serio. Que tiene que ver con lo que Él es, un Dios perfecto en verdad. Dice Proverbios 6:16, vean. Proverbios 6:16, vean lo que dice. Proverbios 6:16. Dice el proverbista, Proverbios 6:16. Dice, 6 cosas aborrece o odia. 6 cosas odia Jehová y aún 7 abomina su alma. Y vean, los ojos altivos y ¿qué? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, etc. Pero vean, Dios aborrece, Dios odia, a Él, hermanos, le abomina, a Él le produce asco, ¿qué? La lengua mentirosa. Por eso lo vuelvo a repetir, hermanos, si empiezas a mentir con mentiras piadosas, esas mentiras, hermanos, están entrando a tu corazón. Y por más chica que sea esa mentira, va a empezar a corromper tu corazón. Va a empezar a corromper tu mente. Va a empezar a corromper tus deseos. Porque, hermanos, las mentiras son como el óxido. ¿Qué pasa cuando entra a un punto de óxido? Si no se trata, va a ir creciendo, creciendo, creciendo. ¿No es cierto? Y poco a poco va subiendo más. Y así es la mentira. La mentira va a cauterizar tu conciencia. Va a cauterizar tus pensamientos. Y al rato tú ya vas a estar mintiendo y ni siquiera te vas a asombrar de tus mentiras. Vas a estar acostumbrado a mentir que ya ni te va a molestar mentir. Esto es algo serio, ¿no es cierto? Y por supuesto, hermanos, este también es un trabajo para los padres. Ustedes, padres, enseñen a sus hijos a no mentir, porque la mentira está caracterizada de una vida doble, de una vida de hipocresía. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Mejor cultivar una vida que en verdad, no en mentira. Cuando tú hablas verdad, tú promueves el reino de Dios, hermano. Pero cuando tú hablas mentira, tú promueves el reino del caos, de la confusión, de la destrucción. O sea, el reino de Satanás. Porque él es el padre de mentira, ya lo vimos, ¿no es cierto? Por eso debes de pensar bien cuando vas a mentir. ¿Qué reino quieres promover? ¿El de Dios o el de Satanás? Esto me lleva a la pregunta entonces, si yo soy un mentiroso, ¿cómo quito la mentira de mi vida? ¿Cómo quito la mentira de mi vida, hermanos? Ve lo que dice Colosenses 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo quito la mentira de mi vida? Colosenses 3, versículo 5. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Escucha, dice Pablo, haced que morir, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría.
Ahora alguien puede decir, espérame, ahí no veo yo la mentira. Bueno, espérame tantito, hermanos. Ve lo que dice el versículo 8. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia. Y escucha, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí está, hermano. ¿Quieres dejar de mentir? Dice Pablo, haz morir lo terrenal en ti. Así vas a dejar de mentir. O sea, ¿quieres dejar de mentir? Evita la mentira. Así de simple. Evita a las personas que te hacen mentir. Frena tu boca antes que hables. Piensa las cosas antes que hables para que no mientas. Por eso Pablo dice, versículo 9, vean, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus ¿qué? Con sus hechos. ¿Cómo voy a dejar de mentir? Dejándome de despojar del viejo hombre, pero con mis hechos. Porque una cosa es, yo voy a ser cristiano y voy a seguir a Cristo y no mostrar nada. Y otra cosa es decir, yo voy a ser cristiano, voy a seguir a Cristo y lo demuestro. ¿Cómo lo demuestro? Ya no mintiendo. Ya no mintiendo. Y por eso dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, hermanos, en pocas palabras, Pablo te está diciendo, quítate las mentiras. Y empieza a hablar con tus hechos en verdad. Quítate la mentira y habla con verdad. Así de simple. Así es como nosotros tenemos que quitarnos las mentiras, hermanos, con nuestros hechos. Yo me acostumbraba a mentir mucho, pero ahora voy a frenar mi lengua y ya no voy a mentir. Se me está quemando la lengua por dentro, pero voy a frenarme porque con mis hechos voy a demostrar que yo voy a hablar ¿qué? ¿Verdad? Así de práctico es esto, hermanos. Esto no es nada místico, ¿eh? Esto no es nada del otro mundo. Así de práctico. ¿Cómo dejo las mentiras? Pues ya no mientas. Haz morir lo terrenal en ti. Antes mentía, ahora ya no lo voy a hacer. Me quitaré ese viejo hombre. Me quitaré esa vieja mujer. Así de sencillo, hermanos. Nuestra sociedad mente mucho, ¿no es cierto? Nuestra sociedad está envuelta en un mar de mentiras. Sin embargo, nosotros como creyentes, hermanos, nosotros estamos llamados a vivir en el estándar mucho más alto que caracteriza a nuestro Padre Celestial, que es un estándar de santidad, que es un estándar de verdad, que es un estándar de no mentiras. Porque, hermanos, tienes que saber que las mentiras traen muchas consecuencias. Principalmente, ofendes directamente a Dios. Porque Dios es verdad. Cuando mientes, ofendes a la persona de Dios. Pero tú sabes, hermanos, que las mentiras también pueden destruir relaciones. Las mentiras pueden destruir matrimonios, pueden destruir iglesias, pueden destruir trabajos. Por eso recuerda, hermano, y que nunca se te olvide, Dios siempre ve lo que estás haciendo. Dios siempre escucha lo que dices. Dios siempre ve lo que piensas. No importa dónde te encuentres, tú siempre tienes que hablar ¿con qué? Con verdad. ¿Por qué? Porque tú representas a aquel que es la verdad absoluta. Por eso debes de hablar con verdad. Para terminar, hermanos, no importa si tú te encuentras en una situación sin salida. No importa si estás en la escuela, en el trabajo, con la familia o hasta en tu misma vida. No mientas. No mientas. Porque la mentira, hermanos, jamás va a poder ser justificada. Por donde le busques, la mentira es mentira y jamás la vas a poder justificar. Mejor, ¿qué tienes que hacer? Resistir la tentación, resistir el pecado. Y ten por seguro, hermanos, que Dios te va a proveer de la salida. Y serás verdaderamente bendecido porque Él te va a proteger sin duda alguna de lo que estés pasando. ¿Por qué? Porque escucha, Dios honra a las personas cuando dicen la verdad. Dios los honra con la verdad. Por eso debes de hablar siempre verdad. Esa debe de ser tu actitud como lo vimos en Colosenses. Morir lo terrenal y con mis hechos
hablar verdad. Pero hay una realidad también muy grande, hermanos, y es que tenemos que reconocer nuestra incapacidad para dejar el pecado, ¿no es cierto? Así también vas a vencer el pecado. Cuando tú reconoces que tú no puedes. Cuando tú reconoces que necesitas un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Porque, hermanos, Dios y solo Dios puede intervenir para cambiarte ese corazón pecaminoso, mentiroso y darte un corazón nuevo, santo, puro y verdadero. Solo Dios, hermanos, puede hacerlo. Por eso, hermanos, yo quiero invitarte en este día a que tú atesores estas palabras en tu corazón. Para que tú atesores en todas las áreas de tu vida, tú atesores, yo no puedo, pero Cristo sí puede. Yo no puedo, pero el Salvador sí puede. Tú estás contaminado de pecado, pero Dios está lleno de santidad absoluta. Y solo Él, hermanos, puede librarte del pecado de mentir. Solo Cristo. Para acabar, acompáñame a Romanos 6:22. Vean lo que dice Romanos 6:22. Solo Dios te puede librar del pecado, hermanos. Y de hecho, cantamos la alabanza, ¿no es cierto? Hay libertad, porque solamente la libertad verdadera la encontramos en Cristo. Tú tienes que estar consciente de eso. ¿Quieres salir de cualquier tipo de pecado? Tienes que ir a Cristo porque tú no puedes. Y la prueba es que a diario pecas, ¿no es cierto? Si tú pudieras, ya hubieras dejado tu pecado, ya hubieras dejado las mentiras, pero no puedes, necesitas a Cristo. Y por eso Pablo en Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin que la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pocas palabras, únicamente por medio de la fe en Cristo tú podrás tener el regalo más grande, que es el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, ese regalo que no mereces, pero que gracias a Cristo lo tienes. Gracias a Cristo tú tienes la salvación de tu alma. Esto es libertad genuina, hermanos. Esto es la verdadera libertad. Yo quiero que pienses en eso y te vayas con eso, hermano. Yo quiero que reflexiones en esto. La libertad que Cristo te da es una libertad genuina y real. Por eso vive para Él. Como un buen siervo, dice las Escrituras, un buen siervo de Dios, que ya no busca los malos frutos, sino que ahora busca un buen fruto de obediencia, de santidad y de verdad. Amén. Oremos al Señor, hermanos.